¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente la maldad? Si Dios lo creó todo, ¿significa entonces que también creó lo malo? Y si la Biblia nos dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas, ¿cómo es que el mundo está lleno de tinieblas? ¿Por qué existen guerras, injusticias, dolor, sufrimiento? ¿Acaso Dios diseñó este escenario cruel, o hay algo más profundo, algo que tiene que ver con el misterio del libre albedrío? Estas preguntas han acompañado a la humanidad desde los albores de la historia. Y para comenzar a responderlas, debemos ir mucho antes de Adán y Eva, mucho antes de la caída en el Edén, incluso antes de que Lucifer se convirtiera en Satanás. Dios creó todas las cosas buenas en gran manera, Génesis 1 y 31. Esto nos muestra que en el origen no había maldad. El mal no estaba diseñado en el plano de Dios. La esencia del Creador es santidad, justicia, amor. Pero junto con la creación, Dios introdujo algo más poderoso que el simple instinto de existir. El libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir, de tomar decisiones no por imposición sino por voluntad propia. Es la facultad de amar o rechazar, de obedecer o rebelarse. Sin libre albedrío, no existiría amor verdadero, porque el amor impuesto deja de ser amor. Aquí entra el punto clave. Dios no creó la maldad como algo tangible, como si hubiera dicho: hagamos el mal. No. La maldad surge como la distorsión del bien, como la consecuencia de usar el libre albedrío en dirección contraria al propósito divino. Piénsalo así. La oscuridad no existe como sustancia, es simplemente la ausencia de luz. De la misma manera, la maldad no tiene esencia propia, sino que es el vacío que queda cuando una criatura se aleja de la bondad de Dios. Un ejemplo sencillo puede ayudarte a verlo mejor. El fuego. El fuego en sí mismo no es malo, al contrario, puede dar luz en la noche, calor en el frío y servir para cocinar los alimentos que sostienen la vida. Pero el mismo fuego, mal usado o sin control, puede destruir casas, devorar bosques y hasta quitar la vida. El fuego no cambia su naturaleza, sigue siendo fuego. Lo que cambia es la manera en que se usa. Así también sucede con el libre albedrío. Dios nos lo dio como un don para elegir el bien, para amar y para crear. Pero cuando lo usamos fuera de su propósito, ese mismo don puede volverse destructivo, como un fuego desatado que arrasa todo lo que encuentra. Lucifer fue el primero en tomar ese camino. Era un querubín perfecto en hermosura y sabiduría, pero comenzó a desear la gloria que solo pertenece a Dios, Ezequiel 28,12,17. Allí, en ese instante en que el orgullo germinó en su corazón, nació la maldad. No porque Dios la creara, sino porque una criatura decidió usar su libertad para rechazar el orden del Creador. Alguien podría preguntar: entonces, ¿por qué Dios dio libre albedrío si sabía que algunos lo usarían para rebelarse? La respuesta es profunda y, a la vez, delicada. El libre albedrío es inseparable del verdadero amor. Dios no deseaba un universo poblado por criaturas programadas, autómatas incapaces de elegir. Eso no sería amor, sería simple mecanismo. El amor, para ser genuino, requiere libertad, y la libertad, inevitablemente, trae consigo el riesgo. Ahora bien, es importante aclarar. El libre albedrío no es que venga cargado de maldad en sí mismo. Más bien, es que abre una posibilidad. La posibilidad de obedecer o de rebelarse, de abrazar la luz o de escoger las tinieblas. La maldad no nace de Dios ni está contenida en su regalo, sino que brota cuando esa libertad se usa en contra del orden perfecto del Creador. Por eso decimos que el libre albedrío venía acompañado del riesgo de la maldad. No porque Dios lo diseñara con imperfección, sino porque la misma grandeza de la libertad incluye la capacidad de torcerla. Sin esa capacidad, el amor sería forzado, y un amor forzado no es amor, es esclavitud. El riesgo del rechazo estaba implícito, sí, pero era un riesgo necesario. Porque solo en un universo donde existe la opción de apartarse, puede existir también la gloria de un hijo que, con plena conciencia, decide permanecer. El libre albedrío es el mayor regalo y a la vez la mayor responsabilidad del ser creado. Después de la rebelión de Lucifer, vino la creación del hombre. Adán y Eva fueron colocados en un huerto perfecto, con todo lo necesario para vivir. Solo había un mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Era un capricho de Dios? No.
Era una prueba del libre albedrío. Era la línea que definía. ¿Confiarán en mi palabra, o elegirán trazar su propio camino? La serpiente, que ya era el adversario, tentó a Eva con la misma idea que lo había llevado a su propia caída. Seréis como Dios, Génesis 3.5. Es decir, no necesitar depender de Él, sino ser su propio centro. Ese fue el germen de la maldad en la humanidad. Y así, el libre albedrío se ejerció en dirección contraria a la vida, trayendo consigo el pecado, la muerte y la corrupción. Aquí debemos reflexionar. El libre albedrío no es solo un privilegio, sino una carga. Cada elección tiene consecuencias. El hombre eligió apartarse de Dios, y con esa elección entraron en el mundo la maldad, el dolor y la muerte. Pero Dios no abandonó a la humanidad. Desde el principio, prometió un Redentor, Génesis 3 y 15. Eso significa que, aunque el hombre usó mal su libertad, Dios decidió usar su amor para abrir un camino de restauración. Otra pregunta que muchos se hacen es: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye la maldad de una vez por todas? La inquietud es legítima, porque cuando miramos el mundo y vemos tanta injusticia, tanto sufrimiento, tanta violencia, nuestra primera reacción humana es pensar: si Dios tiene el poder, ¿por qué no actúa ya? ¿Por qué no limpia el mal de raíz? Pero la respuesta no está en una falta de poder de Dios, sino en el propósito del libre albedrío. Si Dios decidiera eliminar toda maldad de inmediato, tendría que eliminar también a todas las personas que todavía no han elegido arrepentirse y volverse a Él. Porque la maldad no es solo lo que vemos afuera, en guerras, en corrupción, en crímenes, sino lo que nace dentro de cada corazón humano. Jesús lo explicó claramente. Del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, robos, falsos testimonios, blasfemias, Mateo 3 y 19. En otras palabras, el problema no está solo en el sistema, ni en los gobiernos, ni en las estructuras externas, sino dentro de cada ser humano. Si Dios destruyera toda maldad ahora mismo, tendría que juzgar también a cada persona que aún vive apartada de Él. Y aquí es donde entra algo maravilloso. Su paciencia. La paciencia de Dios no es indiferencia, no es descuido, no es falta de interés. La paciencia de Dios es misericordia. Como dice 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que parece demora en los ojos humanos, en realidad es oportunidad en los ojos de Dios. Él alarga el tiempo, extiende la historia, porque está dando a cada persona la posibilidad de usar su libre albedrío para tomar la decisión más importante de su vida. Elegir entre él o el rechazo, entre la vida o la muerte, entre la luz o las tinieblas. Esto nos muestra que el libre albedrío vuelve a ocupar un papel central. Dios no quiere esclavos que obedezcan por imposición, sino hijos que elijan amarle libremente. Por eso permite que la historia avance y que la maldad siga existiendo por un tiempo, porque en medio de ese escenario cada persona está siendo confrontada con su propia decisión. La maldad externa que vemos es apenas el espejo de un corazón sin Dios. Y cada corazón humano, en lo profundo, es un campo de batalla. Allí, en lo secreto, se libra la verdadera guerra. ¿Alimentarás lo bueno o alimentarás lo malo? ¿Seguirás tu voluntad, o te rendirás a la voluntad de Dios? En conclusión, el libre albedrío es ese espacio sagrado donde se define el destino eterno del ser humano. No fue Dios quien creó la maldad, Él creó seres libres. La maldad surgió como la consecuencia inevitable del mal uso de esa libertad. Pero en su amor, Dios no nos dejó atrapados en nuestras malas decisiones. El Evangelio es precisamente la respuesta de Dios a ese dilema. Cristo vino al mundo para redimir nuestras elecciones erradas, para sanar el corazón humano y darnos la posibilidad de volver a usar nuestro libre albedrío de la manera en que fue diseñado. Para elegir la vida, para elegir a Dios, para elegir la eternidad con Él. Y así, al mirar todo este panorama, entendemos que el libre albedrío es un regalo inmenso, pero también una gran responsabilidad. Con él vino la posibilidad de elegir el bien o el mal, de acercarnos a Dios o de alejarnos de Él. Pero justamente allí se revela el amor verdadero. En que Dios nos permite decidir, y a la vez nos extiende su mano para guiarnos hacia la vida. La pregunta no es solo por qué existe la maldad, sino que elegiremos nosotros frente a ella.
¿Dejaremos que nos arrastre, o decidiremos caminar en la luz, usando nuestra libertad para honrar a aquel que nos la dio? Si este tema te ayudó a reflexionar, te invito a dejar tu comentario, compartir este mensaje con alguien más y, por supuesto, suscribirte al canal. Así seguiremos aprendiendo juntos, profundizando en estas preguntas que nos acercan al corazón de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.